Objeto. SCP-4135 Clase de objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. El destacamento móvil Phi-71, DUCUNT, se dedica a la ubicación y contención de las instancias de SCP-4135-B que se manifiestan. El Índice Internacional de Ubicación de Ánades Reales está diseñado para rastrear la actividad de cualquier miembro específico de la familia Anatidae. La contención de la instancia de SCP-4135-B se considera prioridad 1, y la contención de la instancia de SCP-4135-A se considera prioridad 7. Una vez que se confirme que la instancia de SCP-4135-B está contenida, se administrarán amnésticos a la instancia de SCP-4135-A y se la liberará a la sociedad. Actualmente, una instancia de SCP-4135-B se encuentra dentro del sitio 551 en una cámara de entidad anómala biológica. La cámara está reforzada con acero y debe repararse si hay signos de daño. Una vez que el SCP-4135-A actual muera, la cámara se vaciará de cualquier víscera de pato, y el nuevo SCP-4135-A será ubicado por el DMFI-71. Descripción. SCP-4135 es un fenómeno que afecta a un ser humano al azar en la Tierra, instancias designadas de SCP-4135-A, en cualquier momento. SCP-4135 se observa a través de la manifestación espontánea de cualquier miembro de la familia Anatidae, generalmente de coloración negra, cerca de SCP-4135-A, instancias designadas de SCP-4135-B. SCP-4135-B luego intentará matar a SCP-4135-A por cualquier medio necesario. Las instancias de SCP-4135-B son resistentes al trauma físico y se recuperan rápidamente de la mayoría de las lesiones que se les infligen en un corto periodo de tiempo. Se ha demostrado que las instancias de SCP-4135-B no requieren alimentos, agua u oxígeno para sobrevivir, y pueden sobrevivir a una explosión atómica. Consulte el documento adjunto 73. Proyecto Manhattan y SCP-4135. Cuando una instancia de SCP-4135-B queda atrapada, como si estuviera en un contenedor, golpeará su cabeza contra las paredes del contenedor hasta que se rompa. Una vez que el SCP-4135-A actual muera, la instancia de SCP-4135-B también morirá y, casi instantáneamente, otro humano al azar en la Tierra se convertirá en SCP-4135-A. SCP-4135 generalmente se dirige a personas de 18 a 35 años, pero también ha habido casos en los que se dirige a niños y ancianos. A pesar de ser virtualmente invulnerables, las instancias de SCP-4135-B no son más letales que el miembro promedio de su especie. Debido a esto, las instancias de SCP-4135-A rara vez mueren a causa de SCP-4135-B y, en cambio, mueren por causas naturales. 1. Notas al pie. 1. También se determinó que este era el caso antes de que la Fundación descubriera a SCP-4135.